tiempo para poder dedicarle a Dios una alabanza, ¿verdad? Bien, vamos entonces a nuestra plática de hoy. Título: La oración, una necesidad y un privilegio para el cristiano. Vean los dos campos que vamos a abarcar. La oración como una necesidad, pero a la vez vamos a ver que se constituye en un privilegio para el cristiano. Entonces el propósito de la plática es explicar que Dios desea que tengamos una perfecta relación diaria con Él por medio de la oración, pero despertar también en nosotros la necesidad de orar. Que cada uno de nosotros sienta la necesidad de orar como sentimos la necesidad de comer y de dormir. Son cosas fundamentales, son actitudes fundamentales. Entonces, Él quiere, Dios desea que nosotros sintamos la necesidad de orar, de platicar, de hablar con Él. ¿Para qué? Para plantearle todas nuestras inquietudes, todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades. Una vez expresadas estas necesidades, Dios desea que esperemos, que tengamos paciencia para que Él responda de acuerdo a su voluntad. Entonces, conocemos que hay requisitos que la oración tiene que llenar. Sin embargo, vamos ahora a hacer un enfoque ligeramente diferente y vamos a explicar. Jesucristo utiliza todo un capítulo y en ese capítulo Él va a connotar, va a resaltar 5 diferentes tipos de oraciones. 5 tipos diferentes de oraciones. Vayamos entonces a la Biblia y ubiquémonos en Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Que se oigan las hojas ahí de su iPad. ¿Cómo se hará? ¿Hace ruido? No, no hace ruido. No, que se oigan las hojas de su Biblia. Ahí, muchos utilizan ya esto, qué bueno que tienen estos aparatos ya ahí, para ver teléfonos también que ya traen la Biblia incorporado, ¿verdad? Entonces, por eso no se escucha mucho de él. Pero no es que no traigan Biblia, ¿verdad? Sino que hay, es importante. Bien, Lucas 18, versículo 1. Vean ahora. También le refirió Jesús una parábola sobre, vean, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean entonces ahora esta parábola. Una parábola es una comparación que se hace, un símil que Jesucristo va a hacer ahora, y todo el enfoque es, la parábola está enfocada a ¿qué? La necesidad de orar siempre. Vean ahí cómo leen ustedes en su Biblia. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí hay características implícitas de lo que es la oración. Cuando uno lee todo el capítulo 18, vamos a encontrar allí que Jesucristo primero da el precepto, enfoca la teoría y de esa teoría nos lleva a la práctica. Jesucristo da primero el precepto entonces y luego sigue el ejemplo. En este capítulo 18 de Lucas hay 5 ejemplos de oración. Veámoslo. Primer ejemplo, una viuda orando. Versículo 3. Estamos en Lucas 18. El primer ejemplo dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia en mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Vean la oración de la viuda. Primer ejemplo. Segundo ejemplo de oración ahí, la oración del fariseo. Versículo 10 del mismo capítulo. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo. Con eso me quedo, solo para ejemplificar la segunda oración. De ahí vamos a analizar la oración de la viuda, la oración del fariseo. Tercer ejemplo, dice
un publicano orando, versículo 13. Mas el publicano estaba lejos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Tercer ejemplo de oración. Lo vamos a analizar también aisladamente. Cuarto ejemplo. Un joven rico, un principal está orando. Versículo 18 del capítulo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vean el enfoque de la oración. También la vamos a revisar aisladamente. Estamos en el cuarto tipo o cuarto ejemplo de oración. Un quinto ejemplo. Vamos a ver ahora cómo ora un mendigo, un ciego. Versículos 35 y 38 del mismo capítulo. Versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le está orando por sanidad. 5 oraciones diferentes en el capítulo 18 de Lucas que estamos revisando. De estos 5 ejemplos podemos inferir, podemos deducir, si estos 5 diferentes personajes están orando, podemos entonces decir: todos los hombres y mujeres debemos orar, ¿verdad? ¿Saben? Tenemos 5 ejemplos ahí. Por lo tanto, sacamos una conclusión: hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, todos tenemos que orar. Vean la necesidad ahora de la oración. Y vamos a enfocar los 5 ejemplos posteriormente. Ahora, prestemos por un momento atención a los científicos y a los evolucionistas, hablando sobre lo que es el hombre. Para este grupo de científicos, el hombre no es más que un animal, dicen ellos, ¿verdad? El científico, el evolucionista, dice que nosotros venimos de los chimpancés y que somos el último grado, el superior grado de la creación del reino animal. Y ellos argumentan lo siguiente: que como animal el hombre, estoy tomando el concepto de un evolucionista, que como animal el hombre es el único animal que puede mirar hacia arriba. Y vean si no, porque la mayoría es cuadrúpedo. Fíjense el enfoque que ellos le dan. Bien, dejémoslos por un momento. Ahora apoyémonos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia se nos dice que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. 2 posturas diferentes. Y que por lo tanto, en su posición vertical, erecta, tenemos un ángulo de visión de 180 grados e incluyendo la opción de elevar nuestra vista hacia el cielo. ¿Sí? Entonces, esta es la actitud. Cuando Nabucodonosor hizo esto, oró y alzó sus ojos a Dios, Nabucodonosor recobró la razón. Ustedes recuerdan la historia de Nabucodonosor. Él pasó 7 años como un animal. Pero hubo un momento dado en que Nabucodonosor oró a Dios, alzó sus ojos a Dios y su razón fue devuelta. Daniel capítulo 4, versículo 34. Dejemos una marca ahí en Lucas 18 y ahora vayamos a Daniel capítulo 4 en donde se lee este hecho. Daniel capítulo 4 y versículo 34. Daniel, capítulo 4, versículo 34, dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, vean ahora, alcé mis ojos al cielo, en una plegaria, en una petición, en una oración, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo,
Vean ya con la razón, como un ser humano correcto, completo. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vean la maravilla, vean el privilegio, vean la necesidad de orar. Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y recibió la razón. Una vez, tomando conciencia, alaba y glorifica al que vive para siempre. Y al final del capítulo, él dice, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El caso que él experimentó. Bueno, entonces estamos viendo la necesidad de la oración. Volvamos otra vez allí a nuestro ejemplo. Si Nabucodonosor recibió la razón a través de una oración, ¿por qué nosotros no vamos a pedirle a Dios la intervención en cualquiera de nuestra situación? Vean el ámbito en el cual debemos estar allí. Nabucodonosor oró, por lo tanto, todos debemos orar como una necesidad. La necesidad es la carencia de algo imprescindible. Al sentir sed, necesitamos tomar agua, pero es una necesidad. Sentimos hambre, necesitamos el alimento. En igual forma tenemos que ubicar la oración. Necesitamos orarle a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo orar? ¿Qué obtenemos al orar? En primer lugar, debemos entender que la oración es un medio voluntario. Es una acción de voluntad. Usted hoy, con el uso de su voluntad, al despertar, lo primero que hizo fue orar. Eso debió haber hecho. Pero si se levantó temprano, pudo orar. Y si se levantó tarde, ya es tarde, voy a llegar tarde a la reunión, ni oró para venir aquí. Son los extremos. Son los extremos en los cuales nos encontramos y es parte de la vida práctica. Necesitamos entonces, necesidad. Sentimos hambre, preparamos el desayuno, nos alimentamos y venimos. Pero venimos muchos, tal vez, sin orar. O sea, no sentimos una necesidad por orar. No sentimos ese deseo. ¿Por qué orar? Orar por toda la situación y estar agradecido por todo. Filipenses 4:6 lo dice. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6. Vean, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vean, vayan enfocando que la oración es una necesidad. En toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, por un momento, consideremos algún aspecto que pueda distraernos en nuestra vida de oración. Busque usted la causa. ¿Qué causa? ¿Qué circunstancia evita que usted ore? ¿En qué momento? ¿Emocional? ¿Físico? ¿En qué etapa nos ubicamos? ¿Cuál es la causa que a veces no oramos? Sin embargo, tenemos que entender que necesitamos el consejo a diario. Necesitamos la fuerza de Dios, incluyendo lo que pensamos. Nuestra situación consciente o inconsciente, necesitamos el apoyo, el consejo de Dios para tomar decisiones en planes, en proyectos, en decisiones de vida. ¿Sí? Necesitamos estar en esa comunicación armoniosa. Entonces, debemos orar como un deseo, como una necesidad. Estar siempre anhelando entrar en comunicación con Dios como esa necesidad de alimentarnos. ¿Qué podemos pedir? Pidámosle a Dios todo lo que nos hace falta.
Comunicarnos con Dios el Padre y con Jesucristo es entablar una relación íntima y perfecta con Él. Entonces seguimos agregando argumentos por qué debemos orar como una necesidad. Bueno, porque necesitamos tener el apoyo, el consejo a tiempo de parte de Dios. Abraham, uno de los grandes personajes de la Biblia, desmayó cuando dejó de orar por Sodoma y Gomorra. Un ejemplo más, Joás, un rey de Israel, se detuvo demasiado pronto y no llegó a alcanzar la respuesta necesaria ni la bendición en la guerra que iba a entablar. 2 ejemplos entonces de cómo y cuándo se desmaya o se deja de orar. Repito, Abraham desmayó en orar a favor de Sodoma y Gomorra. Ahora entonces llegamos. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales un miembro de la iglesia o una persona no ora? Tratemos de entenderlo a nivel general. Las causas del desfallecimiento son, número 1, la duda. Usted no ora porque tiene duda. No oramos porque pensamos que Dios se tarda mucho en responder. Fíjense las 2 causas. La persona no ora porque duda y porque Dios retarda sus respuestas. Vean esas grandes causas. Ahora caemos a unas segundas causas. ¿Por qué los hombres no oran? Y este es el peligro que podemos estar nosotros pasando en nuestra vida espiritual. Si usted no ora, es por incredulidad. Fíjense bien. Su vida de oración, digamos, su entrega a la oración, su falta de oración, que oramos una vez al día, 2 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez en 15 días, si fuera ese caso, la mayoría de las personas lo está haciendo por incredulidad. En otras palabras, la persona que no ora no cree en Dios. Revisen su relación con Dios, revisémosla. Si no estamos orando es porque no creemos en Dios, porque mostramos una incredulidad práctica, porque Jesucristo no tiene lugar en nuestras vidas. Por eso no estamos orando, como una necesidad. Vean esa causa. Pero agrego otra. Las personas que no tienen un hábito de oración es porque están basados en su autoconfianza. Vean esa otra situación. No oramos a Dios porque nos sentimos autoconfiados. Conocemos nuestro carácter, conocemos nuestra personalidad, conocemos nuestras capacidades y por lo tanto decimos, ¿por qué voy a orar? Si yo tengo este carácter, si yo tengo esta personalidad, si yo tengo estas capacidades, por lo tanto no veo una necesidad de orar. ¿Me entiende? Segunda causa, autoconfianza. Pero el tercer elemento es mucho más profundo. Usted no ora porque ama el pecado. Y hay que anotar esas causas ahí, porque necesito que estén en la mente del cristiano. Vean, qué trágico. Si la persona no tiene una vida de oración, esto es, orar, agradecerle a Dios por ese milagro de abrir los ojos un día más. Hoy, muchos no abrieron sus ojos para ver la creación de Dios. ¿Se dan cuenta? Muchos están agonizando en los hospitales y usted y yo que tenemos salud rebosante, no le agradecemos a Dios por haber abierto los ojos el día de hoy. Entonces quiere decir que usted ama el pecado. ¿Por qué?
Porque como no oramos, estamos conscientes de que nuestras vidas están en oposición al camino de Dios, están en oposición a la voluntad de Dios. No oramos a menos de que estemos dispuestos a llegar a Dios y confesar delante de Él todos nuestros pecados. Padre, no me he dirigido a ti porque tengo esta carga de pecados aquí. Me avergüenzo delante de ti, pero vengo a confesar mis pecados delante de ti para que me perdones. Esa es la actitud. Y el propósito es que despertemos el hábito de la oración continua. Ya vimos las causas. No oramos por duda, no oramos porque Dios tarda mucho en responder, ese es un criterio que tenemos. No oramos porque somos incrédulos, no oramos porque tenemos autoconfianza y no oramos porque amamos el pecado más que los caminos de Dios. Veamos entonces cómo tendría que ser nuestra oración. Nuestra oración debería ser eficaz. Voy a poner un ejemplo. Para oración eficaz y una oración muerta, por decirlo así. Establezcan ustedes la diferencia. Ubiquen. ¿Habrá diferencia entre un cadáver y un ser vivo? Establezcamos la diferencia. Yo sé que ustedes la están haciendo. Hay una diferencia marcada entre un cadáver y un ser vivo. En igual forma hay diferencia en oraciones simples, vacías, repetitivas. Ese cadáver que una oración eficaz. Que una oración eficaz. Hay diferencias. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar el hábito de oraciones eficaces. Y ahora, ubicar que la oración constituye para el cristiano un privilegio. Ya la vimos como necesidad. Ahora enfoquemos como privilegio. El diccionario dice del privilegio que es una gracia. El privilegio es una prerrogativa que concede el superior a su subalterno. Fíjense bien, una gracia o una prerrogativa que le concede el superior en el trabajo, en rango, al subalterno. Y de esta manera lo libera de la carga que no gozan los otros. Un privilegio es algo especial. Entonces nosotros tenemos que ver la oración como un privilegio para poder entablar esa comunicación directa y abierta con Dios. Tenemos que entender que la oración es para nosotros un privilegio. Vamos a expresar todos nuestros anhelos, deseos, necesidades, inquietudes, y Dios va a poner atención. Ese es el privilegio. Usted tiene acceso al trono de Dios por medio de la oración, por lo tanto es un privilegio. No todas las oraciones llegan a Dios. ¿Sí? El soldado que va a la guerra dice que se encomienda a Dios. ¿Escuchará Dios esa oración? Vean la diferencia. Y ahora diga usted, ¿escuchó mi oración de hoy en la mañana Dios? Viendo que yo estoy haciendo el esfuerzo, estoy luchando contra mi naturaleza humana, contra la sociedad y venciendo el pecado. ¿Escuchó Dios esa oración? Vean las diferencias. ¿Sí? No va a escuchar la oración de aquel hombre que tomando su arma va a matar a la otra persona y le va a pedir a su Dios tener puntería y acertar. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Vean esta situación. Entonces, como un privilegio, como una gracia, como una prerrogativa, usted siéntase seguro que Dios le va a escuchar porque tiene el Espíritu Santo de Dios, porque le pide a Jesucristo que Él sea el intercesor, que Él abra ese camino por el cual usted va a entrar al trono mismo de Dios. Imagínense que alrededor del trono de Dios están 24 ancianos adorando y alabando a Dios. A ese trono va a llegar usted. Eso no es un privilegio. Es un gran privilegio que un superior le concede a un inferior.
Dios, nuestro Creador, nos concede ese privilegio, esa prerrogativa de llegar a Él con todas nuestras peticiones, súplicas y ruegos. Ahora bien, entonces ya lo enfocamos como un privilegio. Volvamos a leer Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean esto, orar es una necesidad. De orar siempre, estoy leyendo el versículo 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean los dos consejos, orar siempre y no desmayar. Esto es, la oración tiene que ser continua, ¿sí? Un hábito, ¿sí? Parte de nuestra vida y relación espiritual con Dios, no un acto esporádico. No solo cuando estemos frente al peligro, Padre, ayúdame, líbrame de esta situación, y toda la semana hemos pasado lejos de Él, incomunicados de Dios. Entonces dice que tenemos que mantener la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es imposible, no es correcto creer en Dios y no sentir la necesidad de platicar con Él, hablar con Él. Esa es una paradoja, eso es incorrecto. Miren, la oración es el aliento de vida del cristiano. Fíjense, aliento de vida del cristiano. ¿Qué estoy diciendo? Si no oro voy a morir. Por eso utilicé esa frase. La oración la tengo que ver como el aliento vital del cristiano. Si no hay oración, no hay vida. De acuerdo a esta expresión. La oración es una necesidad absoluta para la vida. Necesidad absoluta. Y le agrego, y es necesaria para su salud espiritual. Si tenemos problemas espirituales es por falta de oración. Es que es matemático. Es directamente proporcional. Más salud espiritual porque hay buena comunicación con Dios. Hay oración, en este caso. También agregamos ayuno, meditación, estudio de Biblia. Pero en este caso específico, hay crecimiento espiritual en tanto yo esté en buena comunicación con Dios. Por lo tanto, debemos orar siempre. Si usted enfoca ahora la oración como un acto en el cual se deleita, se siente a plenitud, se siente bien platicando con Dios, entonces, fíjese, usted y yo tendríamos menos tiempo para murmurar, para señalar, para criticar. Si nosotros viéramos la oración, amáramos la oración, desarrolláramos el hábito de la oración, no habría tiempo para estar en peleas con nuestro prójimo. ¿Creen ustedes que habría tiempo? No habría rencillas. Pero si hay rencillas, si hay discordias, si hay desavenencias, es porque estoy fallando en la oración. Vean los resultados fatales que se da. Por lo tanto, la oración debe ser constante. Veamos el ejemplo de la viuda. Lucas 18, versículos 3 al 5. Lucas 18, versículos 3 al 5. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, hablando de un juez injusto, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí. Vean la reflexión del juez injusto. Vean qué dijo. Aunque ni temo a Dios, vean la actitud, ni tengo respeto a hombre. Esto dice el juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vean las reacciones de este personaje. Un hombre tal, ni respeta a Dios, desafiante, soberbio,
ni a los hombres. ¿Qué perfil de persona ve usted ahí en el juez injusto? Retratando a la sociedad actual, ¿sí? Eso vemos en la sociedad. Ni respetan a Dios, ni mucho menos a los hombres. Aplican la ley del más fuerte. La ley de la selva, sobrevive el más fuerte. Muy bien, vean cómo enfoca. Pero la viuda iba a pedir, hazme justicia, hazme justicia. No pierdan de vida o de vista que Jesús estaba dando una parábola. ¿Sí? También refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean ahora el ejemplo de esta viuda. ¿Había o no insistencia en la oración de ella? Sí. Había una constancia, había insistencia continua. Ella venía al juez, hazme justicia, hazme justicia. Ahora bien, prevaleció la indiferencia del juez, pero este ejemplo es utilizado por Jesucristo para argumentar en favor de la oración continua. El ejemplo de la viuda, la oración de la viuda, constante, constante, constante. Jesucristo lo toma para favorecer la oración persistente. Un aspecto más que tenemos que tomar en la oración. La parábola de los dos hombres que subieron al templo a orar fue dicha a aquellos hombres que confiaban en sí mismo. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 12. Estamos ahora viendo la oración de los dos hombres que subieron al templo. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vean a quién va dirigido. Va dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esas dos conductas, noten, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Para quién oraba? Para sí mismo. De esta manera. Y vean el enfoque que da. De esta manera. Dios, vean la actitud de este fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pongan atención a esa oración. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y los describe. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué les parece esa oración? Ni aun como este publicano. Vean el versículo 12. ¿Qué hacía? Se llena, se enorgullece de lo que hacía. Ayuno 2 veces por semana. ¿En quién confiaba? En sí mismo. Doy diezmos. ¿Qué más quieren? Vean el perfil, vean la hoja de vida de este fariseo. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí está la oración del publicano. Hagamos algunos comentarios, reflexionemos sobre lo que se dice ahí. 1. El fariseo oraba consigo mismo. Fíjense bien, oraba consigo mismo. No oraba para Dios, sino que oraba para sí mismo. ¿Y cómo oró? Fíjense el orgullo que encierra la oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué advierten en esa expresión? Humildad, orgullo, vanidad. Se está comparando, ¿sí? Está diciendo yo soy mejor que todos esos. Perfecto. Y dice,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Perfecto, no hay problema de eso. Este tipo de oración viene siendo una burla para Dios. Vean, una burla en los labios del fariseo. Es cierto que el fariseo no era como los otros hombres. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios no era un hombre justo. Démosle la razón. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Sí, porque el fariseo no era un hombre santo a los ojos de Dios. Por eso no es como los otros hombres. Otra razón, no es como los otros hombres porque no se considera pecador. Él es justo. ¿Sí? Entonces le damos la razón en este aspecto. No era como los otros hombres, porque delante de Dios no era justo, ni se consideraba pecador. Fíjese qué dice, ayuno 2 veces por semana. Y no es malo. Doy diezmo de todo, tampoco es malo. ¿Estaba cumpliendo con la ley? Sí. Pero ¿qué advierten ustedes ahí? Un espíritu de soberbia, un espíritu de autosuficiencia está en esta oración. Ya, no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. Yo soy santo, puro, no cometo ningún pecado. Es lo que está diciendo él. ¿Escucharía Dios esta oración? Él mismo dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces, adviertan el espíritu de la oración del fariseo. En otras palabras, el fariseo rezó, hizo una oración mecánica, solo para exponer sus fortalezas, pero no habló de sus debilidades en eso. ¿Qué debe ser la oración para nosotros? Debe ser la expresión honrada y humilde delante de Dios, reconocer lo que somos. Veamos cómo oró el publicano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué ven ahora en esta oración? ¿Orgullo? No. Aceptación del ser que era. Dios, sé propicio a mí, pecador. Vean cómo enfoca, cómo el publicano toma la oración como un privilegio, como una prerrogativa. El publicano se acepta con sus errores, tiene fortalezas, tiene debilidades. Y él dice, se golpeaba el pecho. Estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. 2 actitudes diferentes. Ahora comparemos. La oración de la pobre viuda. Una viuda carente de amigos, carente de influencias, pero importuna, constante. Unan ahora la oración de el publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. Estas oraciones fueron eficaces. La de la viuda y el publicano. Pero vean ahora la oración del fariseo, llena de orgullo, de pretensión, valorándose mucho a sí mismo. Él confiaba en lo que hacía por sí mismo. Y entonces establecemos la diferencia entre una oración eficaz y una oración que solo insultó a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ese tipo de oración insulta a Dios, porque estaba sirviendo a su propia soberbia, a su propio autoengaño. Versículo 14, siempre el capítulo 18.
os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El camino ilógico de Dios. A ese camino nos ha llamado, a desarrollar esa actitud. Una actitud de humildad, no de soberbia. Una actitud de servicio, no de servirnos del prójimo. Una actitud de dar, no de obtener. A eso hemos sido llamados. ¿Ya? Entonces, el versículo 14 dice, os digo, está confirmando, este descendió a su casa, justificado antes que el otro. Vean el valor de la humildad, de la sinceridad, de la expresión genuina. Nuestras oraciones deben de derramar todo nuestro corazón con sinceridad y humildad delante de Dios, para agradecerle la vida, para agradecerle el llamamiento, el conocimiento que Dios nos da en su iglesia, para ser parte de aquella manada pequeña. ¿Sí? Eso es lo esencial, ese es el privilegio que debemos de tener. Entonces, ahora, sacamos como conclusión el fariseo y el publicano, veámoslo ahora adorando. Vamos a ver el enfoque que le da ahí. Esta parábola fue dicha como un reproche a todos aquellos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros como injustos. En la parábola anterior, porque vean que es parábola lo que estamos leyendo, Jesucristo había enseñado sobre la necesidad de orar siempre. Estoy refiriéndome a Lucas 18:1. Jesucristo está enfocando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la parábola. Pero ahora, en la parábola del fariseo y el publicano, muestra con claridad el enfoque, que mientras todos debían orar, todo depende del espíritu y de los motivos que nos llevan a orar. Las razones, las causas. De ello depende, del espíritu, de la intención, que le vamos a agregar humildad y sinceridad. De eso depende la respuesta que Dios dé a todas nuestras oraciones. Entonces ahora enfoquemos al fariseo y al publicano como dos hombres que representan a dos clases diferentes de adoradores. Dos clases diferentes de cristianos, así entre comillas. Veamos la primera clase. Una clase de cristianos que profesan autosatisfacción. Vean esas características, las vamos a resaltar. Un grupo de personas que son autojustos, autosatisfechos. Veamos las características de ellos. Número 1. Este grupo de adoradores a Dios creen ser religiosos. Vean bien. Hay un grupo de personas que cree ser religiosa. Apoyémonos en el ejemplo del fariseo. El fariseo sube al templo a orar. Vean, ¿hay o no religiosidad ahí? ¿Hay o no una muestra, una conducta religiosa? El fariseo sube al templo a orar. Al igual como lo hacen sus modernos descendientes. Va regularmente al lugar de adoración, el templo. Mantiene una familiaridad con todo lo referente a las ordenanzas de la casa de oración de Dios. Estoy hablando del fariseo. Tiene un gran respeto por la religión. Cree que todo el mundo debería rezar. Estoy ahora introduciendo ese término. Rezar. Repetición memorística sin sentido. Creen que todo el mundo debe rezar.
En cuanto a él mismo, el fariseo, siempre puede rezar como un ángel, autoconfiado, porque no es como los demás, ¿se acuerdan? Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. Vean la autoconfianza, vean la característica, su religiosidad. No soy como los demás. Y recuerdan ustedes que mencionó injustos, ladrones, adúlteros. Característica entonces, se cree religioso. Segunda característica de este grupo de personas, representadas en la oración del fariseo, tiene una gran fe en sí mismo, confía en sí mismo. Versículo 9 para recordarlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vean las características de este grupo de personas, grupo de adoradores, siguiendo el estilo y la fórmula de oración del fariseo. Se tiene confianza en sí mismo. El fariseo tenía en su mente, si había un hombre justo sobre la tierra, ese era él y nadie más. Vean el enfoque. ¿Ya? Se glorió en lo que él era. El fariseo se glorió en lo que él era. Leamos. Versículo 10. Perdón, el 11. El fariseo, puesto en pie, oraba con sí mismo de esta manera. Estoy remarcando que se gloriaba en lo que él era. Vean, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cómo era él? Un hombre pulcro, justo delante de sus propios ojos, no delante de Dios. ¿Se dan cuenta que se gloría en lo que él es? No como los demás hombres. El fariseo se gloriaba en lo que hacía. Veamos qué hacía. Ayuno 2 veces por semana. El fariseo se gloriaba, estaba enorgullecido, tenía mucho aplomo al decir, yo ayuno 2 veces por semana y este publicano ni siquiera una vez al año. Él está haciendo sus prejuicios, está haciendo sus planteamientos. Se gloría en lo que hace. Repito, ayuno 2 veces por semana. Se gloriaba en lo que daba. Vean la actitud del fariseo. Se gloriaba en lo que daba. ¿Qué daba? Doy diezmos. Vean. Hay un grupo de adoradores, hay un grupo de personas o de que se llaman cristianos que tienen esa misma actitud. Orgullo, soberbia, querer sobresalir sobre los demás, valga la redundancia, ver a los demás del hombro para abajo, orgullo, vanidad, soberbia, yo soy quien soy, ¿sí? Vean entonces ese criterio, confiaba en sí mismo el fariseo, nunca confiaba en Dios. Podemos agregarle, asiste a la iglesia, porque le gusta patrocinar cosas y actos honorables. Yo quiero que me den la honra a mí si yo estoy haciendo esto en la iglesia. Fariseo. ¿Se dan cuenta de la actitud? Todo lo que hace lo hace para gloria y vanagloria de sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, ladrones, adúlteros, ni como este publicano. Vean la actitud. Entonces, asiste a la iglesia para patrocinar, participar de cosas honorables. Cree que en tanto él pueda confiar en sí mismo, no hay causa ni razón para poder confiar en otros.
Solo Él tiene el valor, solo Él tiene el lugar, solo Él tiene la capacidad, solo Él tiene el talento, nadie más. Vean el enfoque. ¿Sí? Entonces hay un grupo de personas que también pueden hacer esto. Se proponen llevar a cabo una gran campaña, construir un gran templo, etcétera, y ellos son los únicos ideólogos, creadores, ejecutores y todo. Hablo entonces de este tipo de adoradores. Una persona desvalida, una persona humilde, no tiene cabida en su corazón. No va a hacer amistad con las personas humildes. El fariseo va a ser con la cúpula, con los dirigentes, ¿sí? Con el alto mando. En otras palabras, con los que lideran una iglesia o lideran una sociedad. Sigo con la característica número 3 de este tipo de adoradores. No tienen sentido de necesidad alguna delante de Dios. Son autosuficientes. ¿Ya? Confían en sí mismos como justos, dice el versículo 9. Esta persona es rica en obras religiosas y se ha enriquecido de todos los bienes. Y en este comentario sale una comparación. Exactamente como la iglesia de la Odisea descrita en Apocalipsis 3, 17 y 18. Vayamos allá. Apocalipsis 3. Vean la actitud del fariseo, que es exactamente la misma que se describe de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 17 y 18. La característica es que no tienen sentido de necesidad alguna delante de Dios. Es rico en obras religiosas. Confía en sí mismo. Vean ahí Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices, hablándole a una etapa de la iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean ahora cómo Dios habla de este grupo. Está dirigiéndose a la iglesia en la Odisea. Versículo 18. Por tanto, dice el Espíritu que inspiró esta escritura, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Cuál era la característica de la Odisea? Versículo 16, vamos hacia atrás. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La actitud del fariseo. Soy rico, obras ricas religiosas, se ha enriquecido con sus bienes, sus prendas personales, etc. Ayuno 2 veces por semana. ¿Qué te parece, Dios? Dime, dame un calificativo. Doy todos mis diezmos. Yo no soy como esos hombres, acusando. Vean ese tipo de adorador, tipo de personas o grupo de personas que van sobre esa línea. Esta profecía sobre la Odisea es tema de otro gran sermón que pueda hacer en la orarse, pero dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí parece que o el frío o el caliente es la selección de Dios, pero no es así, no es así. La Odisea recibía el agua de 10 kilómetros arriba. La ciudad de la Odisea. Habían canales que conducían el agua. Y el agua bajaba por todo ese desierto y llegaba a la ciudad de la Odisea tibia. Nacía de los manantiales arriba en el desierto y la conducían como acueducto.
y llegaba tibia, ¿sí? Y dice ahí, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Bueno, entonces enfocamos. El grupo de personas, el grupo de adoradores al estilo fariseo no tiene necesidad de nadie delante de Dios. Pertenecen a aquella célebre generación que es pura en su propia opinión. ¿Ya? A mí no tienen nada que decirme, porque yo cumplo la ley al pie de la letra. Tipo de personas. En otras palabras dice, yo no cometo ningún pecado. Yo soy justo, yo soy pulcro, yo soy santo, no necesito. ¿Se dan cuenta en la actitud? Y una cuarta característica de este grupo, no tiene amor por otros. Menospreciaba a los demás. ¿Se acuerdan del versículo 9? Ya otra vez en Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, entonces no tienen amor por los demás. No tienen amor por el prójimo. Menospreciaban a otros. ¿Por qué? Por el falso valor hipócrita de su profesión como cristianos. Menospreciando a otros. ¿Sí? Soy de la élite. Soy de la clase alta. Hablando. ¿Sí? Yo no pertenezco a los plebeyos. Aquellos que andan en la llanura. ¿Sí me entienden? Es eso. No tiene amor por los demás. El fariseo y este grupo de personas miran en otros solo fallas y errores. Miren, es la actitud farisaica. Solo ven fallas en el prójimo, pero no ven la viga que está en ellos. Ven la paja ajena, pero no la viga que ellos tienen, todas sus debilidades. ¿Ya? Otros son imperfectos. Yo soy perfecto. Ese es el enfoque. Otros tienen fallas. Yo tengo virtudes. No hay verdadera rectitud religiosa en ellos. En el fariseo había un pecho lleno de orgullo. Un pecho lleno de rebeldía, de orgullo, de vanidad, de prepotencia, autosuficiencia. Eso había en su corazón. Otros por débiles caen. Yo no, yo soy fuerte espiritualmente. Yo no paso esa prueba. Para mí no es... ¿Sí me entienden todo lo que él hacía? Y si alguien iba a la deriva, si alguien cometía un error, censurarlo, criticarlo. Si yo fuera, no, qué barbaridad. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Yo nunca lo pude... Autojusto, una actitud farisaica de hipocresía. Eso es lo que prevalecía en él. No había amor por los demás, menospreciaba a los demás. Entonces su fórmula del éxito, su credo, cada uno que se cuide a sí mismo. La actitud de Caín, la voz del Eterno se paseaba en el huerto y le dijo, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Con soberbia. Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vean, la actitud del fariseo, cabal. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? Él está viviendo su vida como él quiere. No es esa la actitud. Si alguien ve a su hermano cometer pecado, va y le reprende estando él solo. Hermano, amigo, te quiero, te aprecio. Yo quiero apoyarte. Yo creo que estás en esta y esta situación. ¿No te parece cambiar la actitud? Yo te lo pido. Te quiero. Que se cuide por sí mismo, que se hunda por sí mismo. No es la actitud correcta. Veamos ahora las características del otro grupo de adorador. Ya vimos las características anteriores. No hay amor por el prójimo, no hay confianza para el prójimo, hay orgullo y autoconfianza. Primera característica del grupo que representa la oración del publicano. Ahora enfocamos en él. Cree en la necesidad de la oración.
Esos debemos de ser nosotros. De eso estamos hablando. Allí estamos nosotros. A ese grupo nos debemos adherir. La oración del publicano cree en la necesidad de la oración. Vean, en la parábola dice que el fariseo y el publicano subieron juntos al templo. ¿Sí? Sigan el camino. Ambos están subiendo al templo. Ahí estamos. Pero el publicano no pensaba ni sentía como el fariseo. El fariseo va a llevar a cabo una obra. El publicano va a gozar del privilegio de la oración delante de Dios. Fíjense bien, privilegio, gracia, prerrogativa. El publicano valoró perfectamente, estoy delante de Dios y para mí es un privilegio hablar con Él. Bien, veamos la actitud con la cual él oró. Versículo 13, capítulo 18. Mas el publicano, estando lejos, vean esa actitud. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vean entonces la segunda característica. El publicano es sensible a la santidad de Dios. Fíjense cómo estaba el publicano. De pie, a distancia. Fíjense bien esa actitud. El publicano sube al templo y dice, estando lejos, ahí quiero comentar, estando lejos de, estaba en el templo, estando lejos de el lugar a donde iba a orar. Pero vean cómo toma, estando lejos. ¿Por qué? Porque el publicano se da cuenta perfectamente que entre el carácter del publicano, pecador, y el carácter de Dios hay una distancia moral. ¿Sí o no? Fíjense bien, estaba de pie y dice, estando lejos, vean la actitud. El publicano sabía que era pecador y que él había una distancia entre un pecador y Dios, moralmente hablando. Estando lejos, estoy analizando eso ahí. Se dio cuenta que hay una distancia entre el carácter santo de Dios y el carácter de él como pecador. Vean la actitud de humildad, conciencia, de poner los pies sobre la tierra, de vivir una vida real. Dice el publicano, yo soy pecador, por lo tanto yo voy a mantener la distancia para con el Dios santo. Entiendo que mis pecados me alejan de Dios y por eso estando lejos. ¿Sí se entiende ahora esa oración? A continuación dice, no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿Se recuerdan qué hizo Nabucodonosor? Venía de 7 años de locura y de vivir como animal. Le creció el pelo, las uñas, lo describe la profecía, y dice que él alzó los ojos al cielo y su razón llegó a su corazón. Llegó una vez más. Ahora vean aquí al publicano. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. En otras palabras, no quería ni orar para Dios. Se sentía inmundo, como un trapo sucio delante de Dios. Dijo, yo no puedo elevar mis ojos al cielo. Mis pecados me obligan a aterrizar con mi vista hacia el suelo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ahora vean esa frase, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué mensaje nos deja esa frase? Se está describiendo como tal. Muestra humildad, reconoce sus pecados delante de Dios. Sabe que en la Biblia dice, todo
aquel que dice que no comete pecado, le hace a Dios mentiroso. Él está con una actitud de humildad y de arrepentimiento diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo soy pecador. Reconozco que fallo. He quebrantado tu ley y vengo en busca de perdón porque tú eres un Dios de amor y de perdón. Esa es la actitud que debemos de tener al orarle ante Dios. Se da cuenta que hay una distancia moral entre el carácter de Dios y el de Él. Por eso está de lejos, está describiéndose como tal. Reconoce que Jesucristo vino a morir por Él, para el perdón de sus pecados. ¿Sí? Sé propicio a mí, pecador. En Efesios 2:13 leemos, Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿se dan cuenta de la actitud del publicano? Subió al templo, estando de pie, estaba lejos, y vean aquí, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué gran valor! ¡Qué gran privilegio! Usted se ha acercado por medio de la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo. Todos nuestros pecados han sido borrados. Estamos en Efesios 2:13, ¿verdad? Que habías estado lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Un ejemplo más. Cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, ¿qué hizo el padre? Viendo lo que venía allá, salió y corrió a recoger, a encontrar a su hijo. Y se fundió con él en un fuerte abrazo de perdón. Y ordenó: maten los toros más gordos, traigan un anillo y colóquenle, vean la autoridad, le devuelve la autoridad, ¿sí? Hagamos fiesta, porque este hijo se había perdido y ha regresado, Ese es el Dios misericordioso al cual el publicano le está orando. A Él le tenemos que orar nosotros con la misma actitud, saber que tenemos un impedimento, nuestros errores y pecados nos alejan de Dios, pero Dios es misericordioso. Si llegamos con un corazón contrito y humillado, sincero, humilde, Dios perdona todos nuestros pecados. Y ahí está lo fundamental de la ceremonia de la Pascua. Todos los pecados acumulados, pasados, fueron perdonados, participando del pan y del vino, los nuevos símbolos de la Pascua. Este es mi cuerpo, que por vosotros fue entregado. Esta es mi sangre, que por vosotros fue derramada. Haced todo esto en memoria de mí, y tus pecados te han sido perdonados. Exactamente lo mismo que la ceremonia del bautismo. Al terminar la ceremonia se le dice a la persona: sus pecados le han sido perdonados, no por una organización humana, sino en el nombre de Dios. Y su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida, del cual solo usted lo puede borrar con sus pecados. De parte de Dios no hay problema. Solo nosotros nos hacemos a un lado del camino de Dios. Entonces, otra característica, el publicano está consciente de su propia pecaminosidad. Se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. El publicano está convencido de que la fuente de su culpa va más a lo profundo de su ser que las meras acciones. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, ladrones y adúlteros. Ayuno 2 veces por semana y doy todos mis diezmos.
Vean ahora lo contrario aquí. El consciente es ahora el publicano. Se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. Estaba consciente que la fuente de su culpa va más que el aspecto exterior. Va a lo profundo del corazón. Y Jeremías dice, ¿cómo es el corazón? Perverso, perverso, perverso. Maquina perversidades allí. El publicano se presentó delante de Dios condenándose a sí mismo. Sé propicio a mí, pecador. No quería aún ni alzar sus ojos al cielo. Toma su verdadero papel. Se reconoce a sí mismo como pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y finalmente, en la oración del publicano y el grupo de adoradores que tiene que tener esa actitud, debe de apelar al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Inferimos, deducimos esto por la frase, Dios sé propicio a mí, pecador. ¿Qué había en la mente del publicano? Estaba enfocando en el sacrificio de Jesucristo. Aquel sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, allá donde derramó toda su sangre y donde le pedía a Dios, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El publicano está consciente de su culpa, como usted y yo. Fallamos delante de Dios. Ese tipo de adorador debemos ser. Finalmente, veamos la actitud del juez en este contexto de la parábola del fariseo y el publicano. El juez infalible dijo, Lucas 18:14. El veredicto final, la decisión, está en el versículo 14. El juez infalible dijo, y ese juez es Dios, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está el veredicto, está tomada la decisión. Los que se enaltecen serán humillados. Nadie, ningún hombre puede levantarse hacia el favor de Dios por medio de sus obras. Nuestras obras no nos van a salvar. Pero en Santiago 4:6 leemos. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean el juicio del juez infalible, que está en el versículo 14. Ahora lo corrobora Santiago 6. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mucha atención allí. Esta es la palabra de Dios. Proverbios 28, 13, sigo leyendo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, vean las dos cosas, se confiesa, se acepta como tal y se aparta, deja de cometer el pecado. ¿Qué más dice ahí? Alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Por lo tanto, el veredicto de Dios, el juez infalible, dice que los que se humillan serán enaltecidos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la actitud. Con esa actitud vamos a entender ahora que la oración primero es una necesidad, algo necesario en nuestra vida. Debemos orar con una necesidad de expresar todas nuestras peticiones a Dios, con un corazón
abierto, humilde y sincero. Una vez enfocada la oración como necesidad, también debemos de entender y comprender que la oración es para nosotros, como el pueblo de Dios, un privilegio. Un privilegio, pues Dios inclinará su oído y responderá a todas nuestras peticiones. Esperamos entonces que hayamos sacado el provecho necesario para tener el enfoque correcto en la oración y pedirle a Dios que Él nos haga un grupo de personas que seamos adoradores, siguiendo los patrones definidos en la oración del publicano, que estando lejos no quería ni aún levantar la vista al cielo y dijo: Dios, sé propicio a mi pecador.